Según el filólogo e historiador francés Georges Dumézil, abro comillas, un país sin leyendas se moriría de frío, un pueblo sin mitos está muerto, cierro comillas. Los mitos y las leyendas son relatos que de una manera o de otra han afectado en el transcurso de la historia y han modelado algunos hechos históricos. Su influencia arraiga profundamente en la cultura hasta tal punto que en ocasiones mito y realidad se difuminan. Los mitos y las leyendas han actuado durante la historia como conductores de la educación a través de sus moralejas y sus paralelismos, enseñanzas escondidas entre misterios, héroes y grandilocuencia. El día de hoy nos acompaña César Ardila, el presidente del Centro de Historia de nuestro municipio, para darnos más información al respecto y contarnos algunos mitos y leyendas acerca de la Iglesia Santa Bárbara. Don César, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, empecemos con mitos y leyendas sobre esta iglesia, pero antes un par de datos históricos sobre la fundación. La fundación fue en 1789, anteriormente había existido una de caña, de bareque, de teja, y fue en alguna ocasión reparada, pero lo que vamos a hablar hoy es realmente de los mitos y leyendas. Se dice, y es una leyenda que ha sido conocida a través de los años, de que cuando estaba en plena construcción la capilla, se le pidió a un zapatoca de que colaborara, que diera dinero o de alguna manera colaborara para hacerle la capilla Santa Bárbara. Seguramente no era muy creyente o no creía en la santidad de Santa Bárbara y dijo, no, yo esa señora, ¿por qué? ¿Por qué vamos a tener una iglesia para ella? Inmediatamente sonó un trueno y le cayó un rayo al caballero y lo mató aquí en la puerta de la iglesia. A raíz de esto se dice que el motivo por el cual la puerta de la iglesia está metida, no está a ras de andén, está metida, es que se quiso hacer así para que el portón quedara en el sitio donde había caído el rayo. Y una piedra, es interesantísimo este dato porque es algo que sí existe, es palpable, hay una piedra en el costado derecho, en la parte de abajo, con una cruz tallada, no es pintada ni es tallada con una puntilla, es bien tallada, y se dice, como parte de la leyenda, que es para conmemorar este hecho del trueno y del relámpago, pero realmente hay la explicación de que primero la puerta está hacia adentro, está metida del andén para dejar espacio para el atrio, que es lo que existe hoy en día, y que la piedra tallada es para conmemorar, es la primera piedra de la construcción de la iglesia. También se dice, como parte de esta leyenda, un poco distinta, pero le pidieron a un señor de Zapatoca que colaborara con paja para el techo de la capilla, que antes era de paja, y se negó también, dijo que no quiso, se le quemó la finca. Entonces se le prendió candela a la finca y ya entonces eso lo hizo que viniera y contribuyera inclusive más de lo que le habían pedido. Esa es la leyenda sobre la iglesia de Santa Bárbara. También se rumora que la iglesia de Santa Bárbara fue una de las primeras en construirse en el municipio. ¿Esto es cierto? Sí, hay versiones que dicen que esta fue la primera iglesia que hubo en Zapatoca, pero no es así. La primera vez que se escuchó de esta iglesia fue en 1750, 55, algo así. O sea, 10 años después de la fundación del pueblo, ¿no? Y de todas maneras, la primera iglesia que hubo también de bareque y de paja fue en el parque principal, donde se hizo desde un principio la casa cural, la iglesita, que no era una iglesia grande, para la fundación, y allá fue que se hizo todo lo de la fundación. Esta es construida en piedra,
en 1789. Puede que antes hubiera sido una pequeña capilla, pero realmente, como la vemos hoy en día, en piedra labrada en 1789. Hay un dato curioso, ya es historia verídica, y tiene que ver con la iglesia en sí. Todos hemos conocido que en la parte izquierda de la iglesia hay un jardín con una cruz de piedra. Esto no existía al principio, y lo digo porque he encontrado una foto muy interesante donde muestra que el costado izquierdo hasta la casa de arriba parece ser tapia, o si no tapia, con el ladrillo tapado con cal. Aquí podemos ver la foto entre lo que fue la iglesia y lo que es hoy en día. O sea que el jardín no siempre existió. En algún momento durante la historia se construyó el jardín, y en algún sitio leí de que donde está el jardín era un zaguán largo, entonces que ahí habían aprovechado ese zaguán que estaba dentro de la iglesia para hacer el jardín afuera. Seguramente corrieron las piedras, ¿no?, para darle cabida al jardín. Esta me parece muy interesantísima, porque no es lo que nosotros creíamos, ¿no? Eso es nuestra iglesia de Santa Bárbara. Sí, señor, y si hablamos de la iglesia de Santa Bárbara, también tenemos que hablar del parque, entre comillas, Santa Bárbara. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? ¿Siempre se llamó Santa Bárbara o debería llamarse así? Bueno, el parque hoy en día lo conocemos como el Parque Santa Bárbara. No porque nadie le haya oficialmente dado ese nombre, simplemente por la cercanía o en el área de donde está la iglesia de Santa Bárbara. A través de los años, desde hace 100, 150 años, cuando se estaba pensando en el busto para el fundador, siempre se hacía referencia al Parque del Fundador, obvio, ahí está la estatua de él, o el Parque Benavides, obvio, que es el nombre del fundador. Entonces es o Parque Benavides o Parque del Fundador. Seguramente nunca se dijo de los fundadores, porque no olvidemos que él no fue el único que fundó la viceparroquia. Hubo otros 10 personajes que vivían aquí, que contribuyeron con dinero para comprar la finca para el pueblo. Antes no existían, pero con el Centro de Historia, hace unos años, ya pusimos en piedra el nombre de los 10 caballeros que con Benavides firmaron el acta. Entonces, Parque del Fundador, Parque de los Fundadores o Parque Benavides.